bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Una vez más, quien te habla, Julio Jiménez. Hoy tenemos una palabra espectacular. Definitivamente considero que es una de las palabras más interesantes y más reveladoras que hemos tenido en las últimas semanas. Y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21 en adelante. Dice que entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. Quiero detenerme acá, vamos a profundizar un poco más en esta enseñanza. Esto aquí en el Evangelio de Marcos te relata de una manera más resumida que los otros evangelios todo lo que Jesús hizo, y estaba destinado a un público que de repente no tenía tanto conocimiento de la cultura hebrea como posiblemente no la teníamos ninguno de nosotros, y Marcos como que va directamente al grano con muchas cosas, ¿no? Entonces, en el principio del evangelio, en el principio del ministerio del Señor Jesús, dice que él fue un sábado a la sinagoga a enseñar. Era lo normal, era la costumbre de la época. Había gente que se encargaba del funcionamiento de la sinagoga, pero siempre había maestros invitados. Había una alta rotación de predicadores, por llamarlo de alguna manera, en esa sinagoga. Entonces viene el Señor Jesús y mucha gente está esperando que fuera una enseñanza común, ritual, repetitiva, como la tenían ellos todos los sábados. Pero de repente la gente se empieza a asombrar de su enseñanza. La gente empieza a ver algo diferente en Jesús porque impartía su enseñanza como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Y aquí pudiéramos escribir un libro acerca de este tema. Jesús tiene una autoridad única, Jesús tiene una autoridad superior. Jesús no es una religión. La gente en esta sinagoga estaba acostumbrada a la religión, estaba acostumbrada al conocimiento, estaba acostumbrado a la lectura de la Torá, estaba acostumbrada a un sábado más, a un ritual más. Pero de repente se levanta Jesús y las cosas comienzan a cambiar. La gente empieza a notar algo diferente en Jesús. Jesús no es una religión, Jesús es el Salvador del mundo, Jesús es Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y nosotros tenemos que entender que Jesús no vino a este mundo a fundar o a levantar una nueva religión. En la religión nada sucede, en la religión nada pasa, la religión es ritualista, repetitiva, no tiene profundidad, hay mucho intelecto, mucho conocimiento, pero no suceden cambios y transformaciones. Entonces la gente empieza a entender, empieza a comparar la autoridad de Jesús con los maestros de la ley. Y dice que de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. La autoridad de Jesús pone al manifiesto lo que hay en el mundo espiritual. Había un hombre endemoniado en la sinagoga, y aún en las iglesias tú te vas a encontrar gente endemoniada. Hay iglesias donde no sucede nada, donde hay rituales, donde hay programas, donde de repente se traduce del inglés al español lo que otro quiso decir, pero no hay tiempo para que Jesús haga lo que tenga que hacer. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para liberar, no hay tiempo para sanar, porque todo está regido en un programa, y de ese programa nadie se puede salir. Hay que tener mucho cuidado con tratar de meter al Espíritu Santo dentro de un programa. Si bien es cierto que Dios es un Dios de orden, Dios también es un Dios creativo, Dios es un Dios ocurrente, Dios es un Dios que hace las cosas a su manera, y que Dios viene a romper con la religiosidad. Nosotros veníamos ya de una religión, de la religión popular, de la religión tradicional, de la religión de los cumpleaños, de los bautizos, de las bodas, pero al día siguiente o ese mismo día te ibas a emborrachar, o te ibas a hacer brujería, o ibas a cometer adulterio, porque así es la religión. La religión no cambia, la religión no transforma, la religión disfraza.
y nos pone bien delante de los demás, no importa si estamos mal delante de Dios. Y en ese momento, cuando Jesús se presenta con autoridad, el mismo mundo espiritual se estremece. El mundo de las tinieblas se estremece y de repente un espíritu inmundo, un demonio, empieza a hablar a través de un hombre que quizás tenía años yendo a esa sinagoga. Yo no sé si era un líder de esa sinagoga, no sé si era una de las personas prominentes de esa ciudad, pero el hombre estaba endemoniado. Donde está la autoridad de Jesús empiezan a manifestarse cosas en el mundo espiritual. Pero déjame decirte, lamentablemente hay muchos cristianos que le tienen miedo al mundo espiritual. Pero hoy vamos a romper con algunos mitos y hoy más bien vamos a anhelar, querer profundizar en el mundo espiritual. Mira lo que le dice el demonio a Jesús: ¿por qué te entrometes? Se atreve a decirle Jesús entrometido, porque este demonio tenía una posesión en la vida de esta persona. Y esa persona tenía una vida acabada, porque los demonios, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a romper y a destruir toda obra de las tinieblas. El mismo demonio le dice: has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú. Muchos predicadores, semana tras semana, muchos maestros de la ley, escribas, fariseos, se presentaban en esa sinagoga, pero a los demonios no les importaba absolutamente nada, porque a los demonios no les interesa la religión, a los demonios no les interesan los rituales, a los demonios no les interesan las costumbres ni las enseñanzas de los hombres, pero los demonios le tienen miedo a la presencia del Señor. Y el Señor Jesús de una vez pone orden. Cuando tú tienes autoridad, tú tienes esa autoridad para ejercerla, y es lo que hace el Señor Jesús. Le puso orden en la situación y le dice: cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Y me llama mucho la atención la forma como el Señor Jesús lo hizo y la forma como mucha gente pretende hacerlo ahora. Algunos hasta entrevistan a los demonios, algunos hasta le ponen un micrófono para averiguarles la vida, para saber cómo se llaman, para saber cómo entraron, para saber qué derecho legal tuvo, para saber desde cuándo está ahí. Al Señor Jesús no le interesaba nada de eso. Simplemente lo reprendió, simplemente lo enmudeció y simplemente le dio la orden de que saliera de ese hombre. Nosotros no venimos a negociar con el enemigo, nosotros no venimos a discutir con el enemigo, no venimos a discutir en el mundo espiritual. Nosotros tenemos la autoridad en Cristo para atar, para reprender y para destruir toda obra del mundo espiritual, toda obra de las tinieblas en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de cualquier persona que Dios te ponga a tu alrededor. Jesús tiene la máxima autoridad. A los demonios no se les deja hablar, ni se les cree lo que dicen, porque ellos son todos mentirosos, son los discípulos del diablo, que es padre de mentira. Dice que entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando gritos o alaridos. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. El tema de hoy lo hemos llamado la autoridad de Jesús. Dice, incluso le da órdenes a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió grandemente y rápidamente por toda la región de Galilea. Todos se quedaron asustados. Hace más de 2000 años, la gente, los judíos, los discípulos de Jesús, los que iban a la sinagoga, se asustaban de ver manifestaciones demoníacas. Hoy eso no ha cambiado. Miles de años después todavía tenemos en las iglesias gente que se asusta cuando le hablas de demonios, gente que se asusta cuando le hablas del mundo espiritual, de Satanás, de los ataques del enemigo. La gente todavía le tiene miedo a eso y nosotros tenemos que romper con esos paradigmas, tenemos que romper con esa enseñanza errada o con esa idea errada de que el enemigo va a acabar con nuestras vidas, que nos va a destruir, que va a ir en contra de nuestros hijos. Nosotros tenemos que entender que Jesús tiene la máxima autoridad. Y ellos se preguntan, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Nadie tiene más autoridad que Jesucristo. No existe ni hombre
ni persona en este mundo. Los reyes tienen autoridad, los gobernantes tienen autoridad, un policía tiene autoridad. Cualquier persona puede tener ciertos niveles de autoridad. En el mundo espiritual hay autoridad. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de tiniebla, y habla de diferentes niveles de autoridad en el mundo espiritual. Pues Jesús tiene más autoridad que cualquiera de esas personas y de que cualquiera de esas entidades espirituales. Dice que como resultado su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Lo que ha preservado el Evangelio, lo que garantiza la victoria del Evangelio, lo que garantiza la continuidad de la iglesia siglo tras siglo hasta el final de los tiempos, es la autoridad de Jesús. En Lucas capítulo 9 vemos algo bien interesante. Quiero que prestes mucha atención porque esto va a cambiar tu vida. Dice que habiendo reunido a los 12, Lucas 9, capítulo 1 en adelante, dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dice que reunió a los 12. Todos los 12 discípulos del Señor, los 12 apóstoles están señalados con nombre y apellido en la Biblia. Dice que los reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesús nos ha dado autoridad. Jesús dotó a su iglesia de autoridad. Jesús dotó a los hombres y a las mujeres de Dios de autoridad. Y no importa, escúchame bien, no importa los defectos que tú tengas, no importa los errores que tú hayas cometido, no importa las áreas con las que estés luchando. Es que a veces pensamos que tenemos que ser perfectos para que Dios nos utilice, que tenemos que ser perfectos para que esa autoridad venga sobre nosotros. Dice que reunió a los 12. Entre esos 12 estaba el apóstol Pedro, el que más tarde lo negaría 3 veces, el que le cortó la oreja a Malco, el que hizo tantas cosas a veces imprudentes. A ese Pedro Dios le dio autoridad. Y me voy más allá para que derribemos algunos mitos. Dentro de esos 12 estaba Judas Iscariote, el que años después lo traicionó. A ese también Jesús le dio autoridad. Y le dio autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En el verdadero evangelio tiene que estar acompañado por liberación de demonios, por una dominio sobre el mundo espiritual. Tenemos el derecho y la autoridad para sanar enfermos, para sanar enfermedades. La predicación del evangelio no es solamente hablar, no es solamente bla bla, no es solamente recitar versículos. La predicación del evangelio no es algo solamente doctrinal. Al Señor Jesús le bajan un paralítico por el techo y dice que al ver la fe de ellos le dice al paralítico: tus pecados han sido perdonados. Le habló, le dio una enseñanza, le dio una palabra, y eso es de bendición. Pero los que estaban allí, los maestros de la ley, murmuran, critican, dicen cosas, y el Señor, sabiendo lo que había en sus corazones, la murmuración que había, le dice: bueno, pero ¿qué es más fácil? Es fácil decirle a alguien: tus pecados son perdonados. Pero ahora, para que vean la autoridad que yo tengo, le dijo al paralítico: levántate, has quedado sano de tu dolencia. Dice que al instante se levantó y se fue de ese lugar caminando. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la autoridad y nos delegó la autoridad para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos y para expulsar a los demonios. Nos guste o no nos guste, estamos en medio de un mundo espiritual. Estamos en medio de un mundo que es visible, pero que también es invisible. A veces no lo percibimos porque estamos viviendo solamente en la dimensión humana, en la dimensión de la carne. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no dejan la menor duda de que estamos en medio de un mundo espiritual. Y hay 2 verdades que tú tienes que conocer. La primera es que más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Eso no tiene duda y eso no tiene discusión. El Señor está dentro de nosotros, a los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador.
a los que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos decir confiadamente, más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Y otro pasaje dice que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y a veces me llama la atención la forma de hablar de muchos que dicen ser cristianos. Con su forma de hablar a veces demuestran que no están muy conscientes de quiénes son en Cristo, no están muy conscientes de la autoridad que el Señor les ha entregado, y por la forma de hablar, porque de lo que hay en el corazón habla la boca, tú te das cuenta que no están viviendo un evangelio sobrenatural, están sobreviviendo y llevando. Hay creyentes que son muy buenos para aguantar. Tú les preguntas cómo estás y dicen, aquí estamos en este desierto. Aquí estamos llevando palo del enemigo, pero fiel al Señor. Aquí estamos sufriendo todo tipo de maldades, pero fiel al Señor. Pero Jesús nos ha dado autoridad para expulsar a los demonios, para sanar enfermedades y para predicar el evangelio. Pero entonces tú a lo mejor me puedes decir, no, bueno, pero es que eso eran los 12 apóstoles, los que estuvieron con Jesús. Ahí estuvo Juan, Santiago, esos hombres que caminaron con Jesús y de repente tuvieron una impartición directamente del Señor y ellos fueron. No, déjame decirte, vamos a seguir avanzando en Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice, después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Conocemos a los 12 por nombre y apellido, pero no sabemos con exactitud quiénes eran los 72. Los 72 vinieron después, la iglesia siguió creciendo, el evangelio se fue extendiendo y generación tras generación el Señor ha ido escogiendo y levantando una nueva camada, un nuevo grupo, un nuevo ejército de hombres y de mujeres que ha enviado delante de él, porque la cosecha está lista, el negocio de Dios son las almas y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y él les da una encomienda, los empodera, los bendice, ora por ellos y los manda. Todos nosotros tenemos un mandato, todos tenemos un llamado. El evangelio sigue siendo el mismo, la gran comisión sigue siendo la misma. Eso no ha cambiado y eso no va a cambiar. Y de repente los 72 fueron, en obediencia caminaron, en obediencia se movieron, estuvieron unos días, no sé si unas semanas por fuera, y regresan contentos. Aquí pasamos al versículo 17, dice que los 72 regresaron y dijeron contentos. No hay nada que te contente más, que te alegre más que predicar el evangelio, que ganar personas, que establecer el reino y cumplir con el mandato o el propósito que Dios te ha encomendado. Mucha gente vive en amargura, en frustración, en despropósito, porque no ha entendido que hay un llamado de parte de Dios. El verdadero evangelio no es cuántas cosas Dios haga por ti, ni cuántas cosas Dios te dé. Y vivimos un evangelio a veces demasiado materialista. El verdadero evangelio es cumplir con la gran comisión, de cumplir con el llamado, con el propósito, ganar almas, así como nosotros fuimos alcanzados cuando alguien nos predicó, de la misma manera alcanzar a otros predicando el evangelio. Dice que regresaron contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y el Señor Jesús le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Nosotros debemos entender, debemos creer que Jesús nos dio autoridad. Nos dio autoridad, tenemos autoridad en el mundo espiritual, tenemos autoridad sobre las circunstancias. La Biblia habla de una tormenta que se levantó sobre la barca donde iban los discípulos y desesperados llaman al maestro, al Señor Jesús, que estaba tranquilo, durmiendo en la barca, y lo despiertan asustado diciéndole, maestro, levántate que perecemos. Y reprendió a los vientos y a los mares y hubo una calma, una tranquilidad
instantáneo. Y ellos se sorprendieron por la autoridad de Jesús. Pero esa autoridad te ha sido entregada a ti. Esa autoridad nos ha sido dada a la iglesia. Jesús dijo, sí, les he dado autoridad a ustedes. Dios te ha dado autoridad. Jesús te ha dado autoridad. Nosotros no somos los pobrecitos evangélicos. Somos gente llena de poder y autoridad. Pero hay muchos creyentes que no lo creen. Hay muchas iglesias que no lo predican. Y hay muchas iglesias que donde no se ve el poder y la manifestación del Señor. Hace algunos años venía un hombre y me pidió oración y me habló de un caso. Quería que fuéramos a una casa a orar por una persona que estaba enferma, pero él es creyente, él es cristiano, él tiene una iglesia, él tenía un pastor, él tenía unos líderes, él tenía gente que lo podía acompañar a orar por esas personas. Y yo le pregunté, ¿por qué tú estás buscando ayuda de mí? Si tú tienes tu pastor, tú tienes tu líder, tú tienes tu grupo. O sea, yo sé que tú eres un creyente comprometido, ¿por qué? Y la respuesta marcó mi vida. Y la respuesta se me reveló y la entendí. Hasta el día de hoy no la he olvidado y espero no olvidarla. Él me dijo, lo que pasa es que ustedes son de los poderosos. Yo le pregunto, ¿cómo así? No, lo que pasa es que ustedes cuando oran, cuando predican, hay cosas sobrenaturales, hay liberación, hay palabra de ciencia, hay sanidades, ocurren cosas totalmente sobrenaturales. Donde yo voy, todo es tranquilito, todo es suavecito, se predica la palabra, cantamos, adoramos, pero así como llegamos, nos vamos. Me llamó mucho la atención que me lo dijera una persona creyente. No me lo dijo alguien del mundo, no me lo dijo alguien que no conocía de la palabra, me lo dijo una persona que decía ser creyente. Y me llamó mucho la atención. Pero el Señor Jesús ve que regresan contentos sus discípulos y le dice, sí, lo afirma. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Todo ataque del enemigo. Las serpientes y los escorpiones representan parte del mundo espiritual. Representa ataques demoníacos, representa ataques del enemigo, representa algo que te acecha, sigiloso, que está por allí, que ataca a traición. Dice, y para vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. El enemigo tiene poder, pero tú tienes más poder. Jesús tiene más poder y autoridad que cualquier persona, que cualquier entidad física o espiritual en los cielos y en la tierra. Y ya vamos a profundizar en eso. Dice, nada les podrá hacer daño. Y hay muchos creyentes, hay mucha gente que dice ser cristiano, que por no conocer, por no creer, por no entender la profundidad de esta palabra, están recibiendo mucho ataque y mucho daño del enemigo. Y le dice, sin embargo, no se alegren de que puedan someterse, de que los espíritus se puedan someter, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Y esa es nuestra mayor alegría. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Tenemos la salvación como un regalo que hemos recibido de gracia. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es algo que tú no puedes hacer nada para ganártela. Es algo que Dios te da, no por lo que tú hagas, sino porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra mayor alegría, la salvación de nuestra alma, la vida eterna. He visto algunas noticias de cosas, de gente, de gobernantes, gente millonaria, adinerada, que están invirtiendo cualquier cantidad de millones de dólares en estudios, en investigaciones para obtener la vida eterna. La vida eterna ya existe, no la va a descubrir el hombre. La vida eterna es un regalo de Dios a través de Jesucristo. Entonces el versículo 21, continuamos avanzando, dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo, te doy gracias, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Hay una palabra aquí que marca la diferencia. Hay una palabra aquí que tú debes entender y que si tú la logras entender, y valga la redundancia, si se te logra revelar, tu vida va a cambiar de una manera
extraordinaria. Vas a pasar de un nivel a otro nivel completamente superior. Dice que Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo. La alegría, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y Jesús alaba al Padre, Jesús le da la gloria al Padre, lo reconoce como el Señor del cielo y de la tierra. Y dice, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos. Hay cosas que Dios ha escondido. Hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Hay gente que enseña doctrina, hay gente que enseña teología, pero no la comprende. En estos días nos gusta mucho unas series brasileñas, bíblicas, que son tremendas. Te las recomiendo, compártelas con otras personas. Pero aún muchos de estos hombres o mujeres que han sido protagonistas de papeles bien importantes dicen que no entienden la Biblia, que intentaron leerla pero no la comprendieron, les pareció muy difícil y no siguieron insistiendo. Hay mucha gente sabia según la sabiduría de este mundo, hay mucha gente con conocimiento, hay mucha gente instruida según el conocimiento de este mundo, con muchos títulos universitarios, pero que no han tenido una revelación. Jesús dijo, se la ha revelado a los que son como niños. Hay cosas, esto no es cuestión de conocimiento, esto no es cuestión de saber, esto es cuestión de revelación, y esa revelación viene por el Espíritu Santo. Esa revelación solamente el Señor te la puede dar. Dice, se la ha revelado a los que son como niños. Los niños creen, los niños aceptan, los niños a veces no discuten, sino que lo que el Padre les dice, eso lo cree. Y después dice, sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. La voluntad del Padre es revelarte las verdades y los principios espirituales. Tenemos mucha gente orgullosa por todo el conocimiento que tienen, pero no tienen una revelación. Gente que sabe toda la doctrina acerca de la familia, pero su familia es un desastre. Gente que se sabe toda la doctrina sobre la finanza, pero sus finanzas son un desastre. Gente que se sabe toda la doctrina acerca de la palabra, pero no ponen en práctica la palabra. Gente que sabe toda la doctrina de sanidad, pero no viven en sanidad. Y así pudiéramos recordarte muchas cosas de las cuales la gente tiene conocimiento, pero no tiene revelación. Y este es un momento, y por eso te decía al principio, que es una de las palabras más importantes que hemos soltado en las últimas semanas. Este es un tiempo donde tú tienes que aprender y pedirle a Dios, pero tú tienes que ser como un niño. Esa es la condición. Dice, Padre, se la has revelado a los que son como niños. Entonces, continuamos, terminamos con esto. En Mateo 28, versículo 18 en adelante, Jesús entonces se acercó a ellos y les dijo, así como hablamos del principio del ministerio de Jesús en aquella sinagoga judía, ahora hablamos casi del final del ministerio del Señor, luego de haber resucitado, luego de haber padecido en esa cruz, luego de haber vencido a la muerte, a los pecados, a los principados, a las potestades, luego de habernos dado la victoria, luego de haber cumplido con el plan de salvación y reconciliación del Padre. Jesús se acerca a sus discípulos y les dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mira lo que Jesús dice. Mira cómo Jesús lo expresa. Se me ha dado toda autoridad. No dice alguna autoridad. No dice parcialmente autoridad. No dice una parte de la autoridad. Dice en el cielo. El cielo. Hay varios cielos, hay varios niveles, pero no importa. En todos ellos Jesús tiene la máxima autoridad. Dice, y en la tierra. Y hay gente que sabe que Jesús tiene autoridad en los cielos, pero no entienden o no creen que Jesús tiene autoridad en la tierra. Hay gente muy preocupada por las cosas que ocurren en la tierra. Hay gente que está viendo todo lo que el diablo y sus demonios hacen, pero no ven la gloria de Dios en la tierra, no ven milagros en la tierra, no ven liberación en la tierra, no ven la libertad en la tierra, porque ellos creen y saben que Jesús tiene autoridad allá arriba. Pero no es una media autoridad, no es una autoridad incompleta. Jesús dijo, se me ha dado toda. La palabra toda o todo en el original, griego, hebreo, arameo, donde tú lo busques, significa
todo, 100%. Dice autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro, Dios no miente, Dios no puede mentir, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese Jesús que te ha dado autoridad, ese Jesús que me ha dado autoridad, ese Jesús que nos ha dado autoridad, que dijo que él había recibido, que le había sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ha prometido, ha asegurado que estará con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida, en el día bueno, en el día malo, con el presidente que exista, con el gobierno que sea, con la agenda 2030, 2050, 20 lo que sea, con el movimiento, todos los movimientos habidos y por haber. Él asegurado que estará con nosotros siempre y Él ha compartido y ha delegado y nos ha entregado su autoridad. La iglesia de Cristo tiene la autoridad. Tú como creyente, como hombre y mujer de Dios, tienes esa autoridad que te ha sido dada sobre toda circunstancia, sobre toda autoridad humana y sobre toda autoridad espiritual. A la final dice el versículo 18, Jesús se acercó a ellos y les dijo. Este mensaje tiene algo bien interesante. Jesús quiere acercarse a ti. Jesús quiere acercarse a tu vida. Jesús quiere enseñarte. Jesús quiere hablarte. Jesús quiere estar cerca de ti para bendecirte. Hay gente, yo no entiendo esa frase, no entiendo esa expresión. Y dices que eso de ser cristiano, eso es muy difícil. Jesús se ha acercado porque te ama. Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario porque te ama. Jesús es la única manera y fue el único que pudo lograr que nosotros nos reconciliáramos con el Padre. Dios es amor y ese amor se manifestó en Cristo. Jesús se acercó a ellos, Jesús se acerca a nosotros, Jesús se acerca a ti y te dice, yo estaré contigo todos los días. Quiero que oremos porque tú tienes. Yo no vine a traerte una enseñanza más, yo no vine a traerte otro conocimiento más, yo no vine a darte otro estudio bíblico, yo vine a pedirle al Padre que te revele la autoridad de Jesús. Yo vine a pedirle al Padre que te revele la autoridad que te ha sido dada y que te ha sido entregada, porque cuando se te revele esa autoridad, tu vida va a pasar de una vida normal, común, de ser como una especie de carrito chocón, a ser una especie de torbellino fuerte que se lleva todo por delante. No va a haber obra del enemigo que te pueda detener, porque más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Y quiero que oremos. Voy a orar como oró el Señor Jesús. Padre, te alabo, te doy gracias, Señor. Tú eres el Señor del cielo y de la tierra, Padre, porque tú has escondido estas cosas de los que son sabios e instruidos. Pero yo te pido, Señor, que tú le reveles estas cosas a mis hermanos, que tú le reveles, Señor, esta gran y absoluta verdad espiritual a las personas que nos acompañan y a las personas que están escuchando esta palabra, porque tú se las has revelado a los que son como niños y Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Revélales la autoridad que tienen en Cristo. Revélales lo que significa que toda autoridad y toda potestad le ha sido dada a Cristo en los cielos y en la tierra. Y revélales, Señor, cuando Jesús dijo, yo les he dado autoridad, Señor, para que comencemos a caminar en esa autoridad sobre todo espíritu, sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia, sobre toda situación, sobre todo gobierno, Señor, sobre toda autoridad humana o espiritual, Señor, tú nos has dado toda autoridad, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, Señor. Solamente te pido, Señor, que tú les reveles, Espíritu Santo. Revélanos, Señor, lo que significa la autoridad suprema de Cristo en nuestras vidas y sobre nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú has estado con nosotros, yo te bendigo, yo te felicito,
comparte esta palabra, esta enseñanza con tanta gente que lo necesita. Posiblemente sea una palabra que tenga que escuchar varias veces porque hay grandes verdades espirituales escondidas en esta palabra. Nos vemos en una próxima oportunidad y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús.